Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre revolución empresarial, sobre automatización y sobre cómo pueden volver sus empresas más ágiles y nadar en el agua o fluir en el agua como lo hacen los pescados. En el evento vamos a replantear un poco lo que es para ustedes los procesos de negocios, darle un alivio a todos esos problemas que nos agobian en el día a día con nuestros procesos empresariales y entender cómo la automatización nos pueden ayudar no solo a ahorrar costos, sino a generar beneficios. Y creo que para arrancar, nada mejor que un corto video. Mi nombre es Samir Estefan y los voy a estar acompañando a lo largo de este evento. Me gustaría iniciar presentándoles a mi socio, a nuestro expositor de hoy, el señor Carlos García, el director de desarrollo de negocios en Botgers, y el encargado de hablar con nosotros sobre las soluciones y los beneficios que ofrece la automatización a los negocios de cada uno de ustedes. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Samir. Hola, buenos días para todos. Bueno, entremos en materia. Sabemos por nuestra experiencia que en muchas de las empresas los procesos operativos se vuelven tediosos, se vuelven repetitivos, generan altas demandas que no necesariamente tienen tiempo para ser ejecutados y que eso conlleva desde retrasos hasta malos ambientes laborales, pasando por pérdidas de productividad, de dinero y de demás. ¿Cómo darles una solución? Mira, lo que vemos, Samir, es en realidad las organizaciones tienen que entender que cada vez tienen que ser más eficientes, más ágiles y sobre todo, y un tema muy importante es tener más calidad. Eh, Evitar reprocesos, evitar pérdidas de tiempo, evitar errores de digitación. Y pues hay muchas tareas, como lo mencionabas, que son repetitivas, operativas, que no tienen valor agregado y que hoy en día se pueden automatizar. Temas de flujos de trabajo, temas de captura de información, temas de subir y bajar información, de hacer cálculos, conciliaciones. Todo esto es algo que ya nos permite la tecnología poder automatizarlo, poder controlarlo desde el negocio, darle calidad y pues obviamente generar tiempos eficientes para nuestros empleados para que puedan tener más capacidad de análisis y de ejecución. Bueno, muy bien. A lo largo del evento van a haber encuestas como la que están viendo en la pantalla, encuestas donde van a haber preguntas que nos encantaría que nos ayuden a responder. La primera del día es, ¿les ha generado estrés los procesos operativos en sus negocios? Y van a ver las opciones que pueden contestar. Carlos, hay como dos niveles en donde encontramos a nuestros clientes siempre. Los clientes que no saben qué automatizar, los clientes a los que tenemos que ayudarles en un proceso de descubrimiento para tratar de encontrar dónde hace sentido empezar a hablar de automatización. Pero el segundo tiene que ver con los clientes que ya tienen algunas ideas, pero no saben por dónde priorizar. Y ahorita vamos a ver un par de testimonios de clientes que siempre nos mencionan lo mismo y no es solo entender el qué, sino el cuándo y el cómo. ¿Cómo arrancamos a identificar cuáles son los procesos que vale la pena priorizar y cómo comenzar con ellos? Perfecto, mira, a ver, yo creo que es importante entender, pues las organizaciones tienen múltiples tareas, múltiples procesos y tienen macroprocesos con los cuales se ejecutan. Entonces, cuando vamos desde esa visión del gran proceso, del gran macroproceso de la organización, los diferentes procesos que componen este macroproceso y las tareas y las cosas que se deben ejecutar dentro de cada uno de estos procesos, pues tenemos que entender en realidad cómo y cuándo y con qué frecuencia se ejecutan. Entonces, por un lado, entender cuál es la periodicidad de esa tarea o de ese proceso que yo quiero evaluar para automatizar. Cada cuánto lo hago, quiénes intervienen, cómo intervienen,
¿Cuál es esa periodicidad y esa carga digamos, esa dinámica de inversión de tiempo que realiza la organización? Y por otro lado, pues cuál es la complejidad de ese proceso en su hoy, cómo se ejecuta, con qué sistemas trabaja, cuántas personas, cómo se desarrolla esa punta a punta, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es un primer entendimiento para yo saber dónde me debo enfocar y cómo me puedo organizar en una ruta de entendimiento y de adopción de automatización. En la medida en que yo entiendo dónde están esos procesos que tienen una mayor periodicidad y que tienen una complejidad no tan alta que me permite automatizarlo rápidamente y mostrarle ganancias a la organización a nivel de retorno de inversión y a nivel de beneficios cuantificables, pues estoy pudiendo madurar el proyecto, conseguir sponsors internos y poder, digamos, trabajar y crecer exponencialmente la iniciativa para seguir cuantificando beneficios. ¿Qué es importante cuando estoy viendo y cuando quiero entender este tema de complejidad contra, contra, eh, contra frecuencia y contra, digamos, entender en realidad ese universo de temas que quiero evaluar? Primero, entender cuántas horas estamos invirtiendo, cuál es ese tiempo que los equipos están invirtiendo en sacar este proceso adelante, como una cadena o como un responsable. Esa dinámica en la que yo tengo y en la que yo convivo con el proceso hoy, ¿qué problemas qué errores me está generando? ¿Qué reprocesos, qué errores de digitación, qué problemas de calidad de la información? Que son temas que tengo que entender porque en la medida en que yo empiezo a automatizar, empiezo a mejorar la fluidez de la información, la traza de los datos. Estoy evitando errores de digitación que me generan beneficios a nivel de evitar reprocesos y de evitar multas. Y en la medida en que yo empiezo a entender esos procesos que estoy evaluando, ¿cómo puedo estarle liberando tiempo productivo a la gente? Ese tiempo productivo, ¿qué nuevos ingresos me puede estar generando? ¿Cierto? Beneficios a nivel de liberarle el tiempo a la gente para que pueda tener, como lo mencionaba antes, tiempo para analizar mejor los resultados de lo que tiene que hacer en el día a día y para poder ejecutar sobre esos resultados que está pudiendo analizar. Eh, Hay que entender, como les comentaba, y esto es importante dentro de este camino, ese beneficio que nos trae tener la integridad de la información. Y también cuando estamos pensando en esta transformación y en esta automatización, un punto fundamental es, yo estoy cambiando mi proceso, yo estoy digitalizando, estoy automatizando tareas, ¿qué tanto ese camino de evolucionar mi proceso también me puede llevar a rediseñar mi proceso, a darle mejoras, a aplicar tecnologías que me permitan ser cada vez más eficiente y evolucionar mis procesos como los venía haciendo, ¿cierto? Eh, Ahora, cuando tratamos de poner todo esto un poco más en blanco y negro y aterrizarlo y volverlo más terrenal, ¿qué casos vemos? Digamos, diferentes casos de uso de día a día y de situaciones que viven y con las que conviven las organizaciones que podrían abrirnos ideas de dónde podemos automatizar. Por ejemplo, en la medida en que yo descargo información y archivos, ¿cierto? Tengo que estar buscando un reporte constantemente en el sistema de gestión de la empresa o en el sistema contable o en una página externa de un banco, de un servicio público, de las cuentas de la organización. Esa información que tengo que estar descargando y trayendo de sistemas externos, de sistemas internos, ¿cómo puedo darle una mayor frecuencia de poder acceder a la información que necesito y descargarle esas búsquedas operativas de información a mis equipos? Consultas web. Tengo que ir a buscar una tasa de cambio, tengo que ir a buscar un indicador de un precio, tengo que ir a consultar un sistema de inventario de un tercero, etcétera. Cargas de información. Muchas veces vemos las organizaciones tienen unos archivos, una información resultado de un ejercicio que tienen que subir a su sistema contable, a su sistema de clientes, a su sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, otro tipo de ideas y de frentes donde todo este tema de automatización hace sentido para las organizaciones. Integración de aplicaciones, y este es un tema que toma mucha fuerza y como lo comentábamos antes, hablamos de organizaciones que tienen sistemas heterogéneos que han venido creciendo, pero que necesitan mover datos entre el sistema de gestión, el facturador, el core de negocio, el sistema de clientes, el sistema de inventarios, el manejo de piso de planta, en fin, sistemas de crédito, en fin, todos esos sistemas que tienen las empresas, en vez de estar descargando información de un lado, transformándola manualmente y cargándola manualmente, ¿cómo puedo hacer esa fluidez de integración de datos? O, por ejemplo, un caso bien interesante que veíamos hace poco de poder construir una visual para un asistente de soporte al cliente, trayendo información en esa visual que él necesita de los diferentes sistemas de la organización. Cuando yo estoy atendiendo a un cliente,
necesito ver cómo está su estado financiero, cómo está su cartera, cómo están sus pedidos, cómo están mis inventarios para poder ver si le puedo despachar, cómo le puedo despachar. Entonces me toca traer información de múltiples sistemas en vez de tener a un operario recorriendo 4 o 5 sistemas para ver la información que necesita de un cliente, cómo puedo ayudarle a hacer esa integración de datos de aplicaciones para facilitarle esa interacción, por ejemplo, a este asesor, ¿cierto? Temas de emisión de documentos y certificados, otro tema grande, certificados a inversionistas, certificados a cliente interno, a cliente externo. Este es un tema que las organizaciones han venido automatizando desde hace mucho tiempo y que les facilita toda esa dinámica y toda esa carga operativa de alguien teniendo que recibir un correo o un Excel con unos datos, pasarlos a un formato y mandar el certificado de vuelta a un correo. Todo esto es automatizable. Y cuando empezamos a ver temas un poco más elaborados y digamos menos a nivel de tareas y más a nivel de procesos, vemos que las organizaciones hoy en día, muchas organizaciones manejan muchos de sus flujos de aprobación a nivel de correos. Esos flujos de trabajo, esos flujos de aprobación, muchas veces se gestionan a nivel de cadenas de correos. Esto es completamente automatizable y no solamente automatizable por facilitar el flujo de la información, sino fundamental acá es tener ese gobierno y ese control de los datos, tener esa evidencia al momento de una auditoría, al momento de una revisión fiscal, etcétera, tener esos flujos de aprobación correctamente estructurados, gestionados y tener todo ese histórico pues para manejo del gobierno y del cumplimiento de los procesos de las organizaciones. Y vemos unos temas que van más allá también y es temas de digitalización de la información y documentos. Muchas empresas manejan hoy en día temas de solicitud de documentos de diferentes procesos de cliente interno, de cliente externo, los manejan a través de correo electrónico y manejan información a través de Exceles. Entonces, ¿cómo podemos empezar a estructurar esos múltiples Exceles, esas múltiples fuentes de información, toda esa información que llega de manera en archivos, digamos, de manera no consolidada a la organización? ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde las bases de tener cómo capturar esa información que me permita estructurarla, tener un repositorio centralizado de datos y de documentos para poder también pues manejar todos mis flujos de revisión y todo lo que necesito y tener una estructura centralizada de información, por ejemplo, de proveedores, ¿cierto? Que es un caso que manejamos. Como les comentaba anteriormente, en la medida en que nosotros podemos generar estos beneficios de optimización y de automatización a las organizaciones, estamos logrando mejoras de entre el 10 y el 20% del tiempo de nuestros equipos, de nuestro talento humano. ¿Eso en qué se traduce? En 6 a 9 semanas de esfuerzo mejorado por año, tiempo que le estamos liberando a los recursos para que puedan analizar mejor, ejecutar mejor y tener más tiempo para sus demás temas y ocupaciones. En este camino y digamos en esta dinámica que es importante entender que en la medida en que identificamos esos procesos, tenemos que entender cuáles son los beneficios que nos trae la automatización de esos procesos y de ahí poder priorizarlos para definir esta ruta de adopción que genere un impacto a las organizaciones. En todas las áreas, en todos los diferentes frentes de negocio, en todas las diferentes divisiones de la organización, hay procesos que se pueden automatizar. Entonces, el objetivo de esa priorización es entender muy bien dónde podemos agregarle el mayor valor al área, a la organización, al proceso transversal, para poder, pues obviamente, tener un proyecto que tenga esos beneficios en retorno, en impacto, en eficiencia y pues que obviamente tenga esos sponsors al interior de la organización y esa visión de crecimiento y de expansión al interior de las organizaciones. Es importante, y digamos, cerrando un poco y viendo todo lo que les vengo comentando, los queríamos conceptualizar un poco en diferentes procesos y algunas tareas que ya con nombre propio se pueden y se pueden automatizar, han generado grandes beneficios y que los hemos visto y que los hemos trabajado desde Botquest. Por ejemplo, todo un manejo de creación y actualización de terceros, toda la dinámica de gestionar el ciclo de vida desde que alguien se postula hasta que lo vamos actualizando y lo aprobamos y lo vamos actualizando en el tiempo de terceros, proveedores, clientes. Entonces, todo ese flujo, todo ese proceso de solicitarles documentos, de recibir documentos, de surtir una cadena de aprobación y de revisión de esa documentación, de hacer consultas de antecedentes financieros, consultas financieras, de antecedentes, digamos, de la entidad,
antecedentes disciplinarios, policía, DIAN, Cámara de Comercio, etcétera, cómo todo esto se puede automatizar. La carga de la información de estos proveedores a sistemas de gestión, al ERP, al sistema donde yo gestiono mis proveedores, cómo todo esto es automatizable. Otro tipo de procesos como manejos de caja menor, por ejemplo, un proceso de alta documentación, evidencia a nivel de los soportes contables que se necesitan, de los soportes de las facturas, de a quién le compré por caja menor, cómo reviso todo esto y cómo puedo aprobarlo, rechazarlo, cómo tengo una estructura centralizada de datos a nivel de cientos y miles de facturas donde puedo tener, por un lado, un expuesto de fraude entre facturas de caja menor que me puedan estar presentando dos veces de un diferente punto o en un diferente momento del tiempo, o temas también donde tengo que estar pendiente de temas de cumplimiento regulatorio, ¿cierto? Como si yo estoy consumiendo más de 100.000 pesos o más de un umbral a un proveedor ocasional, que puede ser la ferretería de la esquina, en el momento en que llegue a ese umbral, hoy en día de 100.000 pesos, cómo tengo que activar un proceso de creación de proveedores. Entonces, tener toda esta dinámica y todo este control. Y bueno, y como pueden ver, temas mucho más puntuales, poder generar informes de ventas, informes de producción, manejo de cruces y control de inventarios, reportes de operación del negocio, temas financieros como legalización de ingresos, conciliaciones bancarias, en fin, ¿no? Cargas de información a SAP, de registros contables, etcétera. Entonces, todo un universo de procesos, y estos son solo algunas ideas. La idea, pues, por supuesto, es poder ya entrar a entender esos procesos y esas tareas que bajo estos parámetros las diferentes organizaciones consideran que pueden empezar a evaluarse y a entenderse, y desde ahí recorrer ya un camino de sentarnos, entender el proceso, cómo se ejecuta, cómo lo ejecutan sobre los sistemas y las plataformas, y de ahí poder armar toda esa visión de adopción y de lograr esos objetivos y de lograr esos retornos y de poder evidenciar esos beneficios que las organizaciones buscan cuando piensan en automatización de tareas y procesos de negocio. Muy bien, Carlos, gracias. Creo que con esto nos queda claro un poco qué variables ver para tratar de entender cuáles procesos son candidatos a ser automatizados. ¿Cómo puedo tomar un modelo de priorización para entender por dónde arrancar? Y sobre todo, ¿qué tipo de procesos ya han automatizado desde Botkers con clientes que ya hoy ven beneficios? Y sobre ese punto, quisiera que nos fuéramos a la segunda parte de este evento. Y bueno, quiero presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. El primero de ellos es Juan Diego Torrado. Juan Diego es el director de transformación digital y de tecnología de Juan Valdés. Y el segundo es Mauricio Valderrama, el director administrativo de Grupo Empresarial Oikos. Juan, Mauricio, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, Samir, por la invitación. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí acompañándolos. Bueno, arranco con Juan Diego. Juan, hablemos un poco de tu rol y de Juan Valdés, ¿no? Me gustaría sobre todo tratar de entender cómo en una compañía como Procafecol, que al final del día vende productos físicos, se transforma digitalmente. Pues mira, esta historia empieza incluso antes de la pandemia, cuando la compañía decide dentro de su plan estratégico definir el camino a la transformación digital como un habilitador del negocio para todo el crecimiento que queremos tener, para esa expansión internacional que queremos tener como marca. Y hace año y medio, de manera pues más intencional, arranca el camino, por supuesto, acelerado en muchos aspectos con la pandemia, pero con una intención previa de reconocer la transformación digital como un habilitador del negocio para diferentes aspectos, tanto externos como internos. Así arranca un poquito ese camino de transformación digital en Juan Valdés. Bueno, muy bien. Mauricio, una compañía como el Grupo Empresarial Oikos, que tiene más de 40 años de historia, ¿cuándo arranca y por qué arranca su proceso de transformación digital? El grupo cumple 41 años, inicia un proceso de transformación digital, o más bien empezar a interesarse por digitalizar sus procesos hace 9 años, con la visión de empezar a integrar ERPs y software que empezara a facilitar los procesos que eran pues muy operacionales, muy manuales, básicamente enfocados en 3 premisas: optimización de recursos de tipo económico, de tipo ambiental y asociados a las mejoras a la productividad.
Ok, muy bien. ¿Cómo, les voy a hacer la misma pregunta a los dos, cómo empata la automatización robótica de procesos, el RPA, dentro de esas estrategias en cada una de las empresas? Juan Diego. Bueno, en nuestro caso, Samir, nosotros definimos dentro de la estrategia de transformación digital 3 pilares, uno asociado a canales digitales, otro alrededor de Data Analytics y el tercero alrededor de organización digital. Y dentro de organización digital es donde cabe el tema de RPA, porque empezamos a ver la necesidad de buscar hacer más eficientes procesos internos, repetitivos, volumétricos de diferentes áreas. Y ahí fue donde encontramos, digamos, pues la posibilidad de habilitar esto a través de la automatización de procesos. Y empezamos ese descubrimiento que realmente llevamos con RPA. Empezamos el camino hace aproximadamente un año, viendo, digamos, diferentes procesos, diferentes opciones, pero es totalmente asociado al pilar, digamos, de la estrategia de transformación digital de hacer, digamos, más eficientes y productivos los procesos de las diferentes áreas. Mauro, ¿cómo empatan el caso de Oikos y en qué áreas se han enfocado? Pues, esencialmente ahorita lo que encontramos es que hay un proceso de aceleración. Si bien la compañía lleva 9 años en el tema de transformación digital, los últimos 2 años nos llevaron a la necesidad que plataformas empezaran a comunicarse, a ser mucho más estratégicos en cómo mejorábamos los tiempos, básicamente temas asociados a aprobaciones de facturas, firmas de contratos, construcción de reportes, asociación a cargue de información de un software a otro. Esas necesidades que eran muy operacionales nos podíamos liberar a través del RPA y fue el paso que la compañía decidió dar. Muy bien, muy bien. Uno de los temas es cuando uno mira América Latina, a veces la gente cree que esto no está pasando en América Latina. Hay un estudio hecho por el MIT Technology Review que revela que más de la mitad de las empresas encuestadas en América Latina ya están en iniciativas de automatización de procesos. Para ese otro 48% que todavía no está, que apenas está pensando en subirse, creo que no hay mejor aliciente que contarle beneficios. ¿Qué tipo de beneficios han visto ustedes? Juan. Bueno, en nuestro caso, Samir, han estado totalmente asociados a la posibilidad de poner a las personas, a muchas personas en diferentes áreas, a hacer tareas de mayor valor. Entonces, por supuesto, hay unos ahorros en tiempo, en esas eficiencias de esos procesos, pero al final el mayor valor, el mayor beneficio es que esas personas ahora, en lugar de estar haciendo una cantidad de tareas operativas, dedican su tiempo a tareas de mayor valor en esos procesos que se han automatizado. Y el otro que ha sido muy importante para nosotros es el tema de mayor control y minimización de los errores en diferentes procesos que, pues, por naturaleza humana, pues, alguien puede meter mal el dedo o puede ser hacer tareas tan repetitivas, pues, obviamente se da la posibilidad de esos errores y eso ha sido también un tema en donde hemos visto un beneficio de minimización de los errores y mayores controles en diferentes aspectos. Mauricio, en el caso de Oikos. Yo creo que se replica lo que nos cuenta Juan Diego. Nosotros, digamos, ya para ser más específicos, mejoramos mucho los tiempos de facturación. Nosotros desde la recepción de una factura hasta su registro contable tardábamos 22 días. Ahora estamos hablando de tan solo 3 días. Firmas de contratos que nos demoraban más de 50 días por la transversalidad y por todas las áreas que estaban involucradas, ahora se firman en menos de 5 días. Todo el proceso, digamos, de construcción de reportes asociados a tesorería que nos podían tomar un día completo de trabajo, ahora sencillamente el robot los genera en la madrugada y descargándolo nos demoramos 1 minuto. Controles asociados a proceso de facturación, a carga de información de terceros de una plataforma a otra, que era un proceso manual y que tenía el riesgo, pues, de un dato mal ingresado o de una información que se trocara. Ya nos pasó de 6 horas a 1 minuto. Entonces, consideramos que todo el tema de lo que dice Juan Diego, de liberar el espacio para que la gente realmente se preocupe en cómo mejorar su proceso, llevarlo a un mejor nivel,
o inclusive pensar en cómo realmente todo el tiempo agrega valor en lugar de hacer tareas operacionales es el mayor beneficio de todo esto. Y ustedes los dos mencionan algo que me parece muy importante, y es que generalmente cuando uno comienza un proceso de automatización, la gente se enfoca mucho en los FTEs, ¿no? En cuánto costó la hora que me ahorré de la persona, pero los dos mencionaron, digamos, resultados que no tienen que ver solo con el valor del tiempo de quienes ahorré. Ahorita Mauricio mencionó, por ejemplo, en el caso de Oikos, cómo paso de demorarme 22 días en tener una factura contabilizada a tener 3. Eso tiene un impacto más allá del ahorro en la posibilidad, por ejemplo, de que desde tesorería ya tienen no 8 días, sino tal vez 28 días para planificar pagos, para mover la caja, para hacer inversiones que tienen ingresos adicionales. Juan, usted tiene además otro caso parecido, un caso que genera ingresos y no ahorros. Cuéntenos un poquito. Sí, ese caso es bien interesante porque básicamente nosotros teníamos una persona que estaba recurrentemente, diariamente, incluyendo a veces festivos, fines de semana y cualquier hora, entrando a las plataformas, digamos, de domicilios, tanto propias como de terceros, para validar que las tiendas nuestras estuvieran, digamos que digitalmente encendidas en esas plataformas para estar disponibles para los consumidores. Y eso le demandaba a esa persona pues una cantidad de tiempo y una operación para meterse a cada plataforma, entrar. Cuando automatizamos ese proceso, básicamente no solamente podía haber mayor frecuencia en la consulta de todas esas diferentes plataformas, sino que esta persona ya se dedicaba a otras tareas mucho más estratégicas y recibe hoy en día, en diferentes momentos del día, la información de esas plataformas o de las tiendas, digamos, que están apagadas. Son como alertas que le dicen, estas tiendas están apagadas en tales plataformas, y él va y las activa, pero él no hace esa consulta, eso lo ahorra un montón de tiempo. Y por definición eso pues incrementó la disponibilidad de nuestras tiendas disponibles en diferentes plataformas, y por lo tanto eso tiene un impacto en las ventas. El hecho de yo no tener obviamente apagadas no tener disponibles las tiendas encendidas en diferentes plataformas, estoy pues dejando ventas sobre la mesa, y obviamente esto nos ha impactado también en ese aspecto y en el recurso, digamos, que se dedicaba a eso para poder ser mucho más estratégico en su labor comercial. Chévere. Mauro, y digamos que más allá de la plata hay otros impactos, pero a veces la gente no logra captarlos. ¿Cómo puede la automatización apoyar un proceso de ser una organización más verde, por ejemplo? Te lo pongo fácil, en el tema de la firma de documentos. Por nuestro negocio, la firma de documentos era algo recurrente, algo que nos generaba dolores de cabeza cuando se perdía, se trocaba, le faltó un documento, faltó una firma. Y toda esta documentación que imprimíamos y teníamos que empezar a rotar entre nuestros proyectos, teníamos que llevar a un inversionista, teníamos que llevar a una aseguradora, pues ahora no solamente pasamos de 50 días a 3 días, máximo 5 días, sino que nos permite tener algo muy importante en la generación de valor, y es la trazabilidad. O sea, yo pienso que el RPA se para en dos partes importantes, ya comentaste una. La primera es la posibilidad de tener trazabilidad, y la segunda, la posibilidad de poder planificar. Ahí tenemos dos generadores de valor impresionantes. Y pues en términos ambientales, como lo preguntabas, pues todos esos elementos que eran físicos y teníamos que imprimir, teníamos que asociar recursos de energía y demás elementos con todos los riesgos asociados, sencillamente ya no están almacenados en una nube, y tenemos toda la trazabilidad para gestionar de una mejor manera el tema. Y se ahorra papel, y se ahorra materiales de impresión, y se ahorra energía, etcétera, además del tiempo y demás. Sigo contigo y te hago una última pregunta. Uno de los grandes temores de muchos de los colaboradores de las empresas cuando uno empieza a hablar de RPA es: me van a reemplazar, van a montar esa automatización y me van a botar. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo han hecho para que la gente no sienta ese miedo y al contrario se monte un poco en el bus de la automatización? Ha sido interesante. Consideramos que es desde la experiencia. Es decir, quien vive la experiencia de vivir un proceso de automatización se nos convierte en un embajador, y ese embajador le va contando a sus compañeros cómo le simplificaron la vida, cómo puede hacer más tareas de generación de valor en lugar de operacionales, cómo comete menos errores, o cómo los errores que cometía ya no
están sujetos a que pueda que los genere, sino que un robot los gestiona. Y esa persona se vuelve un replicador de la información. Nosotros mapeamos 96 procesos sujetos de automatización y ya tenemos un 47% de ellos en alguna fase de la automatización, sea en la fase de planeación, sea que esté en pruebas, sea que esté en producción, pero ya intervinimos el 47%. Nuestra meta es que para el siguiente año logremos automatizar el 85% de los procesos que están sujetos de automatización. Es un reto importante e implica a nivel cultural romper ese paradigma y entender que la automatización no vino para sustituir personas, sino para simplificarles la vida. Bien, muy chévere. Y en esa misma línea le hago una última pregunta, Juan, y es, en una organización, uno siempre va a poder arrancar empujando, ¿no? Uno puede arrancar con el push de uno tratar de llevar y convencer a algún área o algunas áreas que se monten en el mundo de la automatización, pero eventualmente uno quiere que sea un pool, que sean las áreas, que sean los usuarios, que son los que de verdad conocen sus procesos, quienes proponen, quienes nominan y quienes levantan la mano. Ahí está ya el equipo de Juan Valdés. ¿Cómo lo han hecho? Pues Amir, yo creo que parecido a lo que comentaba Mauricio, pues ha sido mucho de la experiencia de esos usuarios que ya han vivido la automatización y pues de alguna forma le cuentan a los demás de manera muy orgánica que efectivamente están, o sea, ya no están haciendo algunas tareas operativas y pueden dedicarse a tareas de mayor valor. Y eso, pues ese voz a voz obviamente funciona muy bien, pero en paralelo a eso también nosotros hemos venido trabajando para este y muchos otros temas alrededor de la transformación digital, de los temas de cultura ágil y demás. Hemos venido trabajando mucho en sensibilizar a la organización de diferentes formas en los temas de gestión del cambio. Digamos que hemos sido muy enfáticos en decir que el cambio más difícil está en la cabeza nuestra, ¿no? Porque pues, uno puede implementar un montón de nuevas herramientas, soluciones, plataformas, una cantidad de cosas. Hablando de transformación digital, aplica para muchas otras cosas, pero humanamente lo normal, lo natural es que nos presentan algo, un cambio y nos resistimos. Entonces venimos trabajando mucho en los temas de gestión del cambio y en sensibilizar a la gente que esto tiene, digamos, al final del día un beneficio para todos. Entonces, entre esa sensibilización y las experiencias de esos usuarios que ya han vivido la automatización, nos ha permitido tener en varios de estos talleres, digamos, de descubrimiento, sorprendentemente muchísimos procesos nominados. Las diferentes áreas, los usuarios están básicamente peleándose por yo quiero. Y acá internamente estamos más bien viendo cómo priorizamos esos procesos que creemos que nos generan mayor valor, pues porque obviamente implican una inversión, pero definitivamente creo que ha ayudado muchísimo esos dos caminos que hemos emprendido. Muy bien, muy interesante. Mauricio, Juan Diego, muchísimas gracias de parte del equipo de Vodkers. Queremos agradecerles por acompañarnos, por contarles a quienes nos están viendo hoy sus experiencias. Creo yo que es mucho más valioso para una compañía ver personas como ustedes que lo han vivido desde el lado del cliente que oírnos a nosotros contando cómo se hace. Muchísimas gracias, muy amables por su participación. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Amir, a ti y a todo el equipo de Vodkers. Y bueno, ¿ustedes qué están esperando para automatizar sus procesos y dejar que sus empresas fluyan como un pez en el agua? Antes de irnos, quisiéramos responder algunas de las preguntas que hemos recibido a lo largo del evento a través del chat. Para ello, los dejo con Carlos.